Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Hoy damos por finalizado con el último de los seminarios que estaban programados, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis el título que estaba enmarcado dentro del bloque de terapia no farmacológica y vamos a hablar un poco de cómo se pueden afrontar los olvidos cotidianos desde el movimiento asociativo. ¿eh? La idea es un poquito, he preparado una presentación en la que veis que vamos a primero ver unos conceptos claves y básicos sobre la memoria. Muchos de ellos serán cosas a recordar. Luego veremos qué son los olvidos cotidianos, qué tipos existen y cómo podemos evaluar esos olvidos cotidianos, tanto desde un punto de vista subjetivo como desde un punto de vista objetivo. Daremos una serie de ejemplos, ¿no? y de soluciones prácticas para algunos de todos los olvidos cotidianos que existen. Tener en cuenta que la gran mayor parte de las veces se van a poder repetir este tipo de consignas y finalizaremos con una serie de conclusiones que, bueno, seguramente nos van a venir bien a la hora de hacer proyectos o a la hora de plantearnos actividades con este tipo de personas que no tienen demencia, ¿vale? Aquí siempre vamos a estar hablando de personas que no tienen demencia y que podemos trabajar estos olvidos cotidianos como prevención, ¿ok? Mirar, en la actualidad tenemos material que nos permite decir que con la edad sabemos que hay una disminución para realizar una serie de funciones y de tareas que tienen como eje principal el aprendizaje y la memoria, que esas quejas de memoria son muy frecuentes y que tanto en las personas afectadas o en las personas de edad muy avanzada o no tan avanzada, incluso gente joven, crea situaciones conflictivas, ya que no permiten que se adapten al día a día que tienen que vivir, y a veces implican un problema gordo en la resolución de problemas cotidianos que las personas, y esto es algo que podéis tener muy en cuenta, yo cuando trabajaba en Alfabitae lo trabajábamos mucho con las personas cuidadoras. ¿Por qué? Porque las personas cuidadoras que están sometidas a esa carga tanto física como psicológica suelen tener muchos cuadros de ansiedad, de estrés, de depresión, muchas preocupaciones, etcétera, que a fin de cuentas acaban incidiendo en los fallos de memoria, con lo cual montar este tipo de talleres para las personas cuidadoras suele ser muy importante, porque además muchos de ellos tienen miedo a llegar a tener la enfermedad de Alzheimer, puesto que en su caso su persona afectada más cercana la tiene, piensan que puede ser hereditaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y en definitiva, lo que sabemos que las personas que están siempre tensos y muy preocupados se quejan siempre de mala memoria. Y sobre todo, ¿qué sería de vosotros y de mí si no tuviésemos las agendas de los móviles, el apuntar los calendarios, apuntar en la nevera lo que tenemos que comprar, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual muchas veces nos supondría un grave problema. ¿Vale? ¿Qué suele ocurrir en la gente de edad avanzada? Pues que mucha gente a medida que envejece les preocupa mucho esos fallos de memoria y ver que son más olvidadizos. Y lo habitual ante esa pérdida de memoria suele ser la resignación. Son cosas que van a ocurrir con la vida y entonces no hago nada, no hago nada. Aunque otras veces puede ser el comienzo de un problema. Lo bueno de esto es que no les ocurre a todas las personas, que hay gente, y seguro que conocéis a personas de edad avanzada, que tienen una memoria prodigiosa. Pero así todo, bueno, en algunos seminarios que se han tocado y en algunas charlas que hemos estado dando durante el Día Mundial, hablábamos
de la cantidad de personas que hay en el mundo actualmente con problemas de memoria y con un deterioro cognitivo. Estamos hablando que dentro de unos años estaríamos hablando de 152 millones de personas. Eso es una barbaridad, ¿no? Por eso hay que diferenciar muy bien cuando cuando ese fallo de memoria es un olvido cotidiano o es algo que se va a convertir en un problema mucho mayor, ¿vale? Como todo en la vida, tenemos ideas falsas sobre la memoria e ideas verdaderas sobre la memoria. Dentro de las falsas, lo más habitual es lo que tenéis ahí en pantalla, que los mayores tienen mala memoria, eso es mentira, que hay un secreto para tener una memoria maravillosa, también es mentira, que los mayores no pueden mejorar la memoria, es algo que existe mucho en el mundo, una concepción, pero que también es mentira, que se nace con buena o mala memoria, no es una cuestión de genética ni es una cuestión de nacimiento, y algo que la gente también piensa, y están equivocados, que si entrenamos nuestra memoria nunca olvidaremos. ¿Vale? Luego veréis cómo olvidar es totalmente necesario. Y algo verdadero sobre la memoria es que sí es una capacidad que se puede mejorar, que usando una serie de técnicas y estrategias podemos mejorar esa memoria a cualquier edad, si se aprenden esas estrategias. Esto es como jugar al golf. Si nunca has jugado al golf, evidentemente el primer día que coges un palo de golf y una bola de golf, no eres capaz de darle. Pero cuando entrenas y demás, acabas pudiendo hacerlo. No es correcto decir que tengo mala memoria, porque existen muchos tipos de memoria. Es muy típico escuchar a la gente, no, pues mira, yo tengo una memoria fotográfica para los sitios maravillosa, sin embargo se me olvidan los nombres muy rápido, o otras cosas. También sabemos que la ansiedad, las preocupaciones y la falta de estimulación cognitiva y de ejercicio mental afectan a tener una buena memoria y que olvidar es necesario y que todos vamos a olvidar cosas. ¿Y cuáles son los motivos por los que pensáis que olvidamos? ¿Quién se atreve a abrir el micro y decir por qué olvidamos en nuestro día a día? No, no os veo porque si tengo la pantalla abierta no puedo pasar las diapositivas, pero ¿quién se atreve a decir qué motivos pensáis que hay para que olvidemos las cosas? ¿Quién se atreve? Carmen, tienes el micro quitado, Puede ser un motivo la sobrecarga de todo lo que llevamos, de todo lo que hacemos durante el día. por ejemplo, Y puede ser también que nuestro propio cerebro, nuestra propia memoria, olvida quizás lo que pueda hacer más daño. correcto. ¿Qué más pensáis? A ver, por ahí hay algún psicólogo y psicóloga que tiene que saber de esto, ¿no? Por capacidad. Entiendo también ¿El por qué, no, Dani? que si en la maleta nos caben cuatro jerseys, no podemos meter ocho. Correcto. Fijaros, por lo que tenéis aquí. Primero por el desuso, porque lo aprendido hace tiempo lo vamos perdiendo y se desvanece al no usarlo habitualmente. Por ejemplo, los que hemos estudiado con los métodos antiguos, tú te sabías de carrerilla los ríos de España, pero tú no tienes siempre en la memoria los ríos de España. Ahora, el día que empiezas a decirlos uno a uno, se te vienen todos a la mente y a la memoria, ¿no? También por la interferencia, porque muchas veces, como vamos aprendiendo nueva información, esta información interfiere en que nos vayamos acordando de lo anterior. A veces también por fallos en alguna de las fases de la memoria, porque si estoy distraído cuando me dicen algo, no lo recuerdo ya que no lo he registrado, con lo cual eso no es un fallo de memoria, como bien he dicho muchas veces, son fallos de atención, porque al final esa primera fase de codificación de la información es importantísima, puesto que si no la codifico bien, no la almaceno, y si no la almaceno, no la recuerdo. Y entonces ahí puedo estar entrando en un dilema de si es un fallo de memoria cuando realmente no lo es. Y luego lo que decía Carmen tiene toda la razón.
por represión de sucesos desagradables. Nuestro cerebro tiene la capacidad de decir, esto no lo recuerdo no lo quiero recordar fielmente como ha ocurrido porque no me interesa, porque no me interesa. Porque al final la tendencia es quedarte con lo bueno y con lo positivo, ¿no? Y no tanto con lo negativo. Pero todo el mundo olvidamos. Y además es necesario. Si no es lo que decía Dani ahora mismo, yo no puedo meter más ropa de la que entra en una maleta. Reviento la cremallera. Pues esto le ocurre a nuestra memoria. Es infinita. Está claro que podemos recordar miles y miles de cosas que se almacena en una serie de compartimentos que si no lo necesito no salen a la luz. Pero cuando los necesito soy capaz de acordarme de las cosas. ¿Vale? Tener en cuenta que cuando hablamos de memoria estamos hablando de muchas cosas. Fijaros, la imagen que tenemos cuando pensamos en la casa en la que vivíamos de pequeños, la capacidad de subirse a una bicicleta y salir pedaleando sin pensar en cómo hacerlo. Esto ocurre lo mismo con la conducción. ¿Cuántas veces tú conduces y no vas diciéndote, ahora piso el embrague, ahora meto primera, ahora meto segunda, ahora freno? No, es automático. Tú lo haces sin pensar en lo que estás haciendo, ¿no? La sensación de intranquilidad, si alguna vez ha recibido algún susto o ha ocurrido algún acontecimiento no agradable o no deseado en algún sitio, cuando vuelves a ese sitio tienes ese temor y esa intranquilidad, el encontrar o reencontrar un camino conocido. También tener una serie de conocimientos sobre el mundo, ¿no? Saber, como os pongo ahí, que la Torre Eiffel está en París, etcétera, 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 etcétera. La memoria es muchísimas cosas, ¿vale? Lo que pasa es que si no tuviésemos memoria, no podríamos saber quiénes somos, que eso es un poco lo que le puede ocurrir a muchas personas con enfermedades neurodegenerativas y con Alzheimer. No podríamos tampoco saber dónde vivimos porque no recordaríamos la dirección. No podríamos seguir una conversación porque perderíamos el hilo de lo que nos acaban de decir. No me podría vestir, no me podría comer, no podría orientarme. No podría, en definitiva, ni sumar, ni leer. No podríamos vivir. ¿No? Con lo cual, la pregunta que nos debemos de plantear es si la memoria es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el envejecimiento normal o patológico de las personas, ¿vale? Para nosotros es una respuesta que es sí, es un pilar totalmente fundamental y es un pilar que tenemos que trabajar. Y es un pilar que a mí me hace mucha gracia y me lo habéis escuchado mil veces cuando vas a un centro, a un CPA y están haciendo, por ejemplo, mandalas y de, bueno, ¿esto soluciona algún problema de memoria? ¿Esto soluciona que no te acuerdes a que has venido a una habitación? ¿Esto soluciona que no sabes dónde has puesto las llaves? No. No, es un entretenimiento que es interesante, estás haciendo una estimulación cognitiva, estás trabajando una serie de funciones cognitivas, pero no estás afrontando los problemas de memoria, ¿vale? Al final, la definición más aceptada de la memoria es eso que tenéis ahí, un conjunto de almacenes donde guardamos tanto los conocimientos como las experiencias de cada uno, ¿no? Es como si tuviésemos ese libro, ¿vale? Esas enciclopedias o esa nevera en la que vamos metiendo cada uno de estos componentes. Y definiciones hay miles. Ahí tenéis una literaria de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, que dice que la memoria es una máquina de recuerdos que almacena anotaciones de todas las experiencias y conocimientos que cada cual ha acumulado a lo largo de la vida. Y otros, ya más profesional, de Sacher y Tulving, ¿vale? Que habla que hace referencia a un conjunto de sistemas que permiten adquirir, retener temporalmente o de manera permanente y recuperar información y conocimiento. ¿Vale? Veis que son dos definiciones diferentes, pero que al final están hablando prácticamente de lo mismo, ¿vale? Están hablando de almacenamiento, están hablando de experiencias, de acumular, y aquí hablamos de adquirir, de retener,
Aquí se refiere más a las tres fases típicas, ¿no? de la memoria, ¿no? Existen infinidad de clasificaciones, existen infinidad de categorías. Podemos decir que hay una memoria visual, una memoria auditiva, una memoria olfativa, según el contenido, que es memoria para retener caras, para retener lugares, para palabras, para números, y según la duración de esta, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, etcétera, 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 etcétera. Lo que sí, nosotros debemos de trabajar con un modelo de memoria. Debemos de tener un modelo cada uno de vosotros a la hora de trabajar los programas de estimulación cognitiva, tiene que tener un modelo definido porque a partir de ahí es donde va a buscar los ejercicios más adecuados para cada tipo de memoria, ¿vale? A mí personalmente esta clasificación que voy a poner ahora y la que voy a poner en la siguiente diapositiva son las que yo suelo utilizar casi siempre. Lo primero sería cuando hablamos de la memoria sensorial, ¿vale? Que tiene mucho que ver con la información que procede de los sentidos y que va a depender mucho de la atención. Si no hay atención, no hay memoria. Eso nos tiene que quedar muy claro, ¿vale? Y este tipo de memoria está muy relacionada con la primera fase de registro de la información. Si no existe este tipo de memoria de los sentidos, por así decirlo, no hay almacenamiento, ¿vale? Esto es un requisito innato del almacenamiento, ¿vale? Luego tenemos la memoria a corto plazo, ¿vale? Que también se denomina memoria inmediata o memoria de trabajo. Y esto lo que nos hace es mantener la información durante unos 15-30 segundos. Es decir, si yo quiero aprender un número de teléfono para marcar ahora, repetir 956 45 20 58 varias veces, es válido, pero al cabo del tiempo ya no me acuerdo de eso. No por mucho repetir que consigo más evidencia o más memoria, ¿vale? Con lo cual, cuanto más ensayo y cuanto más repito, si aumento esa extensión de esa memoria a largo plazo, pero tengo que tener en cuenta que se va a desvanecer. Tengo que utilizar alguna herramienta para que esa información me quede grabada y no se desvanezca tan fácil. Y lo último que sería la memoria a largo plazo, en la que se divide en tres tipos: memoria de los procedimientos, por ejemplo, andar en bicicleta, memoria de los conocimientos, memoria de los sucesos, y teóricamente tiene una capacidad ilimitada. Se supone, se supone que es un almacén como infinito, de manera permanente, pero que es necesario que olvidemos, como hemos dicho antes. Y cada vez que tenemos una serie de claves, recuerdo esa información, ¿vale? Y esto sería otro modelo que yo utilizo mucho a la hora de trabajar, que sería desarrollar un poco la anterior, ¿vale? Ahí tenéis la memoria sensorial, de ahí pasaría a la memoria a corto plazo, inmediato de trabajo, y de ahí a la memoria a largo plazo, que se divide en dos: en explícita o declarativa y en implícita procedimental. Dentro de la explícita tendríamos la que conocemos, la memoria episódica y la memoria semántica. Y dentro de la memoria episódica estaría la antigua y la reciente. ¿Vale? Cuando hablamos de episódica siempre es algo que ha ocurrido en mi línea de vida. Bien, y cuando hablamos de semántica son conocimientos generales del mundo. Y luego en el otro extremo tendríamos la memoria procedimental o implícita, que incluye las habilidades motoras, el típico condicionamiento clásico, el priming, el aprendizaje no asociativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante tener modelos teóricos de referencia a la hora de poder trabajar cada una de las funciones cognitivas. El problema de la memoria, ¿qué es? Que no es un sistema, no es una función unitaria, sino que es un proceso muy, muy complejo, ¿vale? Y hay una serie de sistemas neuronales conectados entre sí que a veces, incluso teniendo alguna lesión, algún otro sistema puede llegar a funcionar y suplir las funciones que este sistema hacía. Esta foto que yo utilizo mucho, que es de una portada del libro de Rita Carter, del nuevo mapa del cerebro,
veis que es como una línea de metro que va uniendo las diferentes zonas del cerebro, ¿vale? Y el problema también es que cada tipo de memoria se almacena y se recupera de diferente manera, implicando a muchas áreas del cerebro. Ahí no lo sé si lo veréis en el archivo de la derecha, ¿vale? En la que se dice que cada memoria funciona en conjunto, pero cada cosa tiene su lugar. Y ahí veis un poco cómo la memoria episódica, dónde se ubica en el cerebro, dónde se ubica el sistema límbico, la memoria procedimental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso es súper complejo. Por eso es súper complejo y por eso no puedo decir tengo mala memoria. Solo lo pueden decir cuando aparece una enfermedad como es el Alzheimer, que acaba afectando a todas estas áreas cerebrales de manera totalmente masiva. Bien, lo que tenemos que tener muy claro es que definir la memoria siempre es hablar de registrar, almacenar y recuperar información. ¿Vale? Cuando hablo de codificar o de registrar, que es lo mismo, eso sería el captar la información. Y se van a registrar mejor o peor los datos en función de la importancia que tengan para cada persona. Si a mí me están diciendo algo que no me interesa, seguramente mi nivel de atención y mi nivel de codificación va a ser menor que si estoy atendiendo algo que tiene mucho interés para mí. El segundo, la segunda fase sería el almacenamiento, que tiene mucho que ver con la retención de la información, que es donde se guarda la información en la memoria. Y la última fase sería la recuperación, que sería la fase final, en el momento en el que tú tienes que sacar a la luz el material que tienes en tu cerebro. ¿Vale? Si conocéis, como muchos conocéis, el test de los 7 minutos, es un ejemplo clarísimo de cómo evaluar la memoria. Primero presentas una lámina con 4 objetos y le dices a la persona, en esta lámina hay una herramienta. ¿Qué herramienta es? Y la señala. En esta lámina hay un edificio. ¿Qué edificio hay? Y lo señala. En esta lámina hay tal y lo señala. Y en esta lámina hay tal y lo señala. Eso sería la primera fase, el codificar o registrar la información. La estás viendo. Y a continuación te quito la lámina. Y ahora te pregunto, te he enseñado una herramienta. ¿Qué herramienta era? Te he enseñado un edificio. ¿Qué edificio era? Te he enseñado una fruta. ¿Qué fruta era? Te he enseñado un instrumento musical. ¿Qué instrumento musical era? Esto sería la fase de almacenamiento. Con lo cual, si yo veo que en la primera fase ya cometen errores, ya me está diciendo que algo malo está ocurriendo. Pero que encima, si no codifican, no pueden almacenar. Con lo cual, ya me está diciendo qué está ocurriendo ahí, en qué fase de la memoria tiene fallo esta persona. Y por último, cuando le hablo de, dígame en el orden que quiera, todos los objetos que hemos visto hasta ahora, estaríamos hablando de la fase de recuperación y de recuerdo. Por eso es muy importante saber en qué fase comete el error la persona para saber el tipo de estrategias que tengo que utilizar en cada una de las 3 funciones típicas de la memoria: el registro, el almacenamiento o la recuperación. ¿Vale? Vamos a meternos con la segunda parte, que son los olvidos cotidianos. En la vida cotidiana hay muchas cosas que nos suponen un reto para nuestra memoria. ¿Vale? Y cuando no superamos estos retos es cuando vemos lo que se denominan olvidos cotidianos. ¿A quién no le ocurre olvidar nombres de personas conocidas, no dar un recado a tiempo, dejar sin apagar la luz o el gas y tener que volver a verlo, no tomar una medicación, no saber dónde he puesto las llaves, no recordar a que vengo a una habitación, por ejemplo? ¿Vale? Con lo cual, la memoria cotidiana se define como la memoria o recuerdo de los hechos que tienen lugar en el medio diario del sujeto. Si os hago la siguiente pregunta, no vamos a ponernos aquí ahora a abrir micrófonos y demás. ¿Qué olvidos cotidianos tenéis? Pues esto es típico. Voy a comprar y cuando voy por el camino, digo, uy, tenía que haber comprado esto y no lo he comprado. Bajar en el ascensor y preguntarme, uy, ¿habré apagado la luz? O cerrar la puerta con llave y decir, uy,
habré apagado la calefacción, habré cerrado cuando estoy abajo en el ascensor, la puerta de abajo, habré cerrado con llave. Si he tomado o no la medicación, esta persona que le pongo cara, pero no sé cómo se llama. O una cita médica, o ir a un sitio y no recordar si he estado, perder objetos, tener la palabra en la punta de la lengua. Esto es algo que le ocurre al 100% en un estudio que se hizo telefónicamente. El 100% de las personas entrevistadas decían tener algún tipo de olvido cotidiano de este tipo. Con lo cual es algo normal, es algo normal. Y tener esos olvidos es algo normal. Lo que ya no es normal es que sean cosas que se repitan con mucha asiduidad. ¿A quién no le ha ocurrido esto? ¿No? Cerrar la puerta con llave y montarte en el ascensor y decir, uy, habré cerrado con llave, y muchas veces tienes que volver a casa para confirmar todo lo que habías hecho o no. ¿Por qué? Porque son acciones automáticas que no necesitan muchos recursos atencionales. Con lo cual, como apenas presto atención, no las codifico. Y como no lo codifico, no recuerdo si lo he hecho o no. Con lo cual estamos hablando de muchos problemas de atención, más que de memoria. ¿Vale? Con lo cual las estrategias que tendríamos que utilizar son estrategias para mejorar esa fase de codificación y estrategias para mejorar la atención y la concentración. ¿Vale? Tenemos tres tipos de olvidos cotidianos. Los relacionados con la memoria retrospectiva, es decir, acordarnos de cosas que hemos hecho o aprendido, nombres de personas, etcétera. Los relacionados con la memoria prospectiva, cosas que tengo que hacer en un futuro, ir a una cita médica, haber quedado a una hora, enviar un email, hacer una llamada telefónica, etcétera. Y olvidos relacionados con el presente. Principalmente recordar nombre de alguna persona con la que estoy hablando, lo que acabo de leer o hablar, eso de volver, de tener que volver la hoja de un libro para ver lo que he leído hace 2 minutos, ¿vale? Porque seguramente ha habido algún pensamiento que ha interferido por el medio y no me acuerdo de lo que estaba leyendo, o el problema que puedo tener para, para seguir un programa de televisión, por ejemplo, ¿no? Vale, podemos plantear una evaluación objetiva de la memoria, pero a mí personalmente lo que nos interesa mucho, y es lo que estáis haciendo en el proyecto de los CPA, es una evaluación, una valoración subjetiva de las pérdidas de memoria. ¿Vale? Hay muchos cuestionarios, y uno de ellos es el autoinforme de memoria para ancianos, el AMA, el cuestionario de olvidos cotidianos, el COC, ¿vale? Y mediante un cuestionario que se pueden utilizar, el más utilizado es el MFE, el cuestionario de fallos de memoria de Sunderland. ¿Vale? Es un cuestionario muy útil que permite estudiar los errores cotidianos que tienen las personas para hacer un diagnóstico y sobre todo para obtener información para poder aplicar una serie de estrategias de intervención. ¿Vale? Bueno, que sabéis que si no lo sabéis lo decimos, tiene 28 ítems, tiene una consistencia muy elevada, y lo han publicado en la revista española de psicogeriatría en el año 2011, ¿vale? Tanto en población de ancianos como de jóvenes, y tiene una escala de Likert de 3 puntos, ¿vale? Que en el que 0 es nunca o rara vez, 1 algunas veces y 2 muchas veces. No siempre se ha puntuado así. ¿Vale? Ha habido otros momentos que tenía una escala mucho mayor. Creo recordar que hasta de 0 a 10. Bien, la puntuación total es 56 puntos y la puntuación al pasarlo, pre y post intervención, lo que nos permite es saber si la persona ve que ha habido una mejoría subjetiva en su memoria, ¿no? Y esto también tiene la ventaja de que se pueden convertir en la puntuación total, en el MFE, se puede pasar a una puntuación escalar y a un percentil, ¿vale? Y aquí nos está diciendo cómo se encuentra esa persona en función de estos rangos. Y se divide en 3 partes, ¿vale? En 3 factores. Un factor que sería el recuerdo de actividades, que tiene
mucha relación con la cosa de guardar cosas, cambio en actividades, cosas que tengo que hacer, etcétera. Tiene una puntuación máxima de 20 puntos. El factor 2 que tiene mucho que ver con cosas de reconocimiento, ¿vale? Caras, situaciones, lugares, rutas. Muy bien, sobre todo veis ahí la recuperación con claves y contextos. Tiene una puntuación máxima de 12 puntos. Y la última parte, el factor 3 la monitorización de la comunicación, que habla de cómo puedo controlar esa comunicación, y aquí estaría muy implicada la memoria de trabajo y tiene una puntuación máxima de 24 puntos. Mirad, aquí tenéis un ejemplo. Yo suelo hacer una trampa, que es pasarlo a la vez a la persona cuidadora y a la persona afectada. ¿Por qué? Porque la persona afectada va a minimizar los fallos que tiene. Sin embargo, la persona cuidadora, si tú vas diciendo, por ejemplo, mira, la primera, venga, fulanito, ¿usted olvida dónde ha puesto alguna cosa o perder cosas por la casa? No, no, nada, muy poco. Sin embargo, la familia te pone un 2. ¿Vale? El 5 por ejemplo. Tener que volver a comprobar si ha hecho algo o alguna cosa que tenía la intención de hacer, a lo mejor te dice que un 0 y la familia te dice un 2. Con lo cual las puntuaciones que se obtienen son totalmente diferentes. Y ahí tenéis, como yo lo puse en rojo, cada uno de los factores, el factor uno en azul, el factor 2 en rojo y el factor 3 en verde, y al final tienes la puntuación y arriba veis cada puntuación directa y la puntuación máxima. Y eso es lo que tú puedes comparar con los percentiles que va sacando cada persona. Pero en caso de que detectemos anomalías más importantes, lo ideal sería utilizar una valoración objetiva. Tener en cuenta que estamos hablando de personas que no tienen demencia, ¿eh? Estamos hablando, por eso este tipo de prueba nos interesa para valorar ese posible deterioro cognitivo. Es un test muy conocido, ahí tenéis todo lo que engloba: orientación, memoria inmediata y diferida, memoria visoespacial o función visoespacial y función ejecutiva, lenguaje, abstracción, praxia y atención. Y para que veáis una cosa muy importante, no podemos quedarnos solo en lo que conocemos, ¿vale? También se desarrolla el MOCA Basic para evaluar personas con baja o nula escolaridad. Bien, un póster que publicaron en Montreal, en Canadá, y en Monterrey, México, en conjunto, hicieron un primer estudio de validación de este instrumento en la población mexicana, ¿vale? Que como veis tiene más que el anterior. Tiene función ejecutiva, tiene memoria inmediata, tiene fluidez, orientación, cálculo, abstracción, memoria diferida, percepción visual, denominación y atención. ¿Veis? Ahí tenéis el ejemplo. Ve que varía de la versión que utilizamos aquí en España, ¿vale? Las dos primeras hojas, la primera hoja sería el MOCA, que no es el mismo que utilizamos aquí, pero que prácticamente tiene los mismos contenidos, ¿vale? Pero bueno, varía, que las figuras de animales es diferente y demás. Luego aquí tenemos el MOCA B, que si os dais cuenta es diferente, ¿vale? La primera prueba es unir números con fichas como de dominó, por así decirlo. ¿Veis cómo va viniendo todo ahí? Y tiene una hoja de respuestas. No es una hoja de respuestas, es una hoja que te sirve para otra serie de funciones cognitivas. En la parte de arriba de la derecha tenéis una figura superpuesta tipo, tipo Popper-Reuter, en la denominación cuatro animales y en la abstracción otra serie de cosas, ¿vale? Simplemente para ver que se pueden adaptar los cuestionarios en función del nivel de deterioro que tenga la gente, ¿no? Vale, metiéndonos en la tercera parte y penúltima, existen miles de programas de intervención, miles, ¿vale? Tenéis ahí ejemplos: el de Israel, de Steng, el de Wilson, de Yesabas, de Le Ponsín. En castellano tenemos el entrenamiento de memoria de Montoro, el programa de entrenamiento para envejecer activamente de David Facal, y para mí el que más utilizo
o que más utilicé fue el programa de memoria de la Universidad Autónoma de Madrid, hecho por Pedro Montejo, ¿vale? Este método humano, a ver, lo que os quiero decir, independientemente del método que utilicéis, podéis adaptar el método. Este método tiene 9 sesiones, el método humano, sin embargo, yo lo tenía montado con 16 sesiones, porque ha habido sesiones en las que tú amplías, que es un poco de lo que se trata, de poder utilizar una base científica de los métodos que se utilizan, pero luego tú puedes ampliar el número de sesiones, puedes ampliar el número de ejercicios, puedes ampliar el número de prácticas, puedes ampliar las actividades, puedes hacer un poco lo que quieres, ¿no? Pero el programa en sí tiene 9 sesiones, ¿vale? Esto es una intervención estructurada en la que estimula la memoria y las funciones cognitivas superiores, que trabajas una serie de pautas para las fases de la memoria, para la fase de codificación, almacenamiento, registro, y también te da herramientas para trabajar cada olvido cotidiano. Cada sesión es de 1 hora y media y tienes una evaluación pre-entrenamiento y una evaluación post-entrenamiento. Y luego hay 2 o 3 sesiones de seguimiento para hacer una evaluación final. Otro programa que me parece muy, muy, muy interesante es el programa de envejecer activamente de David Facal, ¿vale? Esto lo que nos permite es adquirir un hábito de envejecimiento activo y saludable y prevenir el deterioro cognitivo a través del entrenamiento cognitivo, ¿vale? Y aquí lo que se trata es de que te da una parte teórica en cada sesión, son 25 sesiones de 2 horas de duración, en la que te da una parte teórica de cómo funciona cada función cognitiva que estás trabajando y luego te da herramientas prácticas para tú saber cómo puedes mejorar si tienes algún error en esa función cognitiva e incluso para prevenir que aparezca ese error. Y esto está hecho para personas sin fallos de memoria, con olvidos cotidianos incluso puede servir para algún deterioro cognitivo muy, 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 muy leve. ¿Vale? Olvidos cotidianos a trabajar hay muchísimos, muchísimos. Los más habituales es que, por eso os digo yo que no valen las recetas. Aquí es lo que tú hayas visto en la evaluación. Yo no puedo enseñar a la gente a trabajar donde pongo las cosas si no te han dicho que se olvidan de dónde ponen las cosas. Con lo cual es importante la evaluación previa para saber qué tengo que trabajar en cada momento. ¿Vale? Ahí tenéis ejemplos de cosas que se pueden trabajar. Ejemplos de olvidos cotidianos, pero abajo lo más importante es el etcétera, que se puede trabajar muchos olvidos cotidianos, ¿vale? Y siempre se trabaja en dos sentidos, para que no ocurran y si ocurren, ¿vale? Para que no ocurran siempre hay que trabajar esto. Es decir, la consigna básica es prestar atención, especial atención a lo que estoy haciendo y aunque deje las cosas en un sitio, siempre prestar atención de lo que estoy haciendo, fijándome en ello. La segunda consigna siempre es la verbalización y la repetición. Repetir lo que hago mejor en voz alta para que se fije mejor en la memoria. ¿Vale? Y por último, perdón, y el siguiente sería la visualización, verse haciendo la actividad que estás haciendo y lo último, la asociación. Al asociarlo, lo que es complicado recordar por ser nuevo con algo ya perfectamente conocido. Aquí lo que se trata es de facilitar el recuerdo, ¿no? Y si han ocurrido, para intentar recuperar la información, lo que tengo que hacer es repensar. Es decir, evocar esa información que me traiga el detalle de todo lo que he hecho. Yo siempre pongo un mismo ejemplo. Si hoy llevo un pantalón rojo y yo meto las llaves del coche y cuando me quito el pantalón no dejo las llaves del coche en la entrada donde yo las dejo siempre y las dejo en el bolso de la chaqueta o del pantalón, si al día siguiente voy a coger el coche y no encuentro la llave, tengo que repensar qué ropa llevaba puesta, dónde la puedo poner y cuando voy a la chaqueta o al bolso del pantalón aparece la llave. Buscar referencias, volver al último lugar donde he realizado la acción, incluso repetir
todo lo que hice la última vez, ¿vale? Serían las tres estrategias más utilizadas para recuperar la información si ha ocurrido el error, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo que te dice mucha gente de dejar las llaves en la entrada. Para que no se me olvide, estoy atento donde coloco las llaves, mientras tanto no me distraigo con otras cosas. Presto atención, estoy concentrado, ¿vale? Estar concentrado es no prestar atención a otras cosas, ¿vale? Estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Verbalizo, dejo las llaves sobre la mesa del salón y me lo digo en voz alta. Y visualizo, me veo dejando las llaves, viendo la ropa que llevo encima y lo que hay sobre la mesa, porque son pistas e indicios que luego me van a ayudar a la hora de recuperar la información. En caso de que ocurra, en caso de que a pesar de haber hecho esto me olvido, lo primero que tengo que hacer es repensar. Me pongo a repensar y trato de recordar las imágenes que memoricé antes y las palabras que dije. Y si no surte efecto, vuelvo al sitio, por ejemplo, a la puerta y trato de recordar todo lo que hice. ¿Vale? Y por último, visualizo. ¿Vale? Visualizo, me veo esa visualización anterior que hice, la traigo a mi memoria y me estoy visualizando con la ropa que llevaba y lo que había sobre la mesa. Es decir, vuelvo a la parte anterior de visualización, la revivo. ¿Vale? Otro ejemplo, para acordarse de un nombre. Para que no se me olvide un nombre, presto atención a lo que me dicen. No me dejo caer en distracciones. ¿Cuántas veces os han presentado a alguien y a los 2 minutos no te acuerdas de cómo se llama? Puede ocurrir porque no me llama la atención esa persona. No he prestado atención, me la han presentado y he dicho, "Ah, vale, sí, fulanito, venga, y a los 2 minutos tengo que preguntar cómo se llama esta persona, ¿vale? Lo interesante es verbalizar y repetir a lo largo de la conversación, llamar a esa persona por su nombre para que se me grabe en mi memoria. Y puede tener mucha utilidad asociación, una técnica de asociación que es asociar un rasgo característico de esa persona con su nombre y intentar buscarle un significado a esa asociación. Por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo, bueno, de Arturo Redondo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y visualizar el nombre mentalmente, ¿vale? Fijaros, en estos modelos de trabajo, en la fase de registro se trabajan sobre todo ejercicios de atención, ejercicios de concentración y ejercicios de percepción. Para la fase de retención se trabaja mucho la visualización, la asociación, la organización de los conceptos y la categorización, el lenguaje e incluso la lógica. Y para la última fase del recuerdo se trabaja mucho ejercicios de integración, de buscar referencias y de vocación. Todo esto son estrategias que se trabajan para cada fase de la memoria y que los incluyen los diferentes modelos, principalmente el modelo que os he comentado del programa de entrenamiento en memoria de la unidad de memoria del Ayuntamiento de Madrid. ¿Vale? El otro, el de David Facal, se centra mucho más en las funciones cognitivas. Bien, y ya por ir finalizando, ¿vale? Lo que tenemos claro es que es muy necesario promover el envejecimiento activo a través de ese envejecimiento cognitivo saludable, que es posible prevenir ese deterioro cognitivo en las personas mayores y aplicando este tipo de programas lo podemos conseguir. Es el objetivo típico de las unidades de memoria, ¿vale? Al final lo que conseguimos es prolongar la autonomía de las personas mayores, coordinar estrategias con los ayuntamientos, áreas de salud. Podemos presentar este tipo de trabajos desde nuestra AFA a los ayuntamientos, a los centros de salud, etcétera, etcétera. La idea es que la gente mayor y no tan mayor se adhiera a un estilo de vida saludable, ¿vale? Es muy importante valorar el estado cognitivo y sobre todo las quejas de memoria. Es muy importante diferenciar aquello que son pérdidas asociadas a la edad, que se hablaba antiguamente, de aquellos que ya son causas
de deterioro cognitivo o de una demencia. Es muy importante dar a conocer cómo funciona nuestra memoria. La gente lo desconoce y os lo puedo asegurar. En el aula de mayores de la Universidad de Cádiz, me acuerdo que yo fuimos a dar una conferencia y la mayoría no sabía ni qué era la memoria, ni las fases que tenía la memoria, con lo cual cambiar esas actitudes y esos estereotipos es algo importantísimo, ¿no? y básico. Y en las AFAS hacemos programas de entrenamiento, hacemos estrategias y técnicas de memoria como las que tenéis ahí, estimulamos procesos cognitivos y aplicamos las estrategias más adecuadas para resolver estos fallos de memoria. Una cosa importante, esto para personas con Alzheimer ya diagnosticado no vale. No vale porque no se van a acordar de todo lo que le estás diciendo, con lo cual es como trabajar en balde, ¿vale? Estamos hablando que sería sin fallos de memoria, como mucho, como mucho, como mucho, un deterioro cognitivo muy leve. Y ya por finalizar, que no os pase esto. El objetivo principal es que no os pase esto. Eso sería la ceremonia de apertura del primer encuentro de personas con problemas de memoria y no asiste nadie, ¿vale? Con lo cual tenéis que organizar lo que veáis vosotros más importante en vuestros centros, ¿vale? Organizar las actividades y aprender ¿cómo os quiero explicar? Mm, Hacer campañas de sensibilización para que la gente no tenga miedo a apuntarse a este tipo de actividades. Así que nada, era un poco lo que os quería comentar. Para alguno de estos programas, evidentemente hay que realizar la formación, ¿no? O por lo menos conseguir los materiales, pero bueno, son materiales muy útiles y son programas que cualquier AFA que trabaje en la prevención debe de utilizar.